Estamos a punto de entrar en el ámbito profético y de Dios con algo que sabéis muy bien que, bueno, mientras uno no lo entiende, pues no lo entiende, pero cuando lo entiendes tienes que tomarlo muy en serio, porque estamos en el punto clave. Supongo que todos más o menos estáis al tanto de lo que está pasando. Son cosas muy graves. Si comenzamos por Europa, por ejemplo. Ahora Rusia sabéis que se llama Magog en la Biblia, que tiene un príncipe o un jefe que se llama Gog. Está provocando y tensionando constantemente a esta Europa que pues se debilita por momentos. Claro, admitir el pecado, admitir la perversión como lo hacemos aquí, trae debilidad, eso no cabe la menor duda. Y es una consecuencia y un resultado, ¿no? Y fijaros que Putin lo sabe. Sabes que somos ahora mismo un montón de pusilánimes que no somos capaces de hacer nada, de ponernos de acuerdo para el bien, sino para el mal. Ahí sí. Cuando algo está mal hecho, cuando algo va en contra del diseño de Dios, ahí sí hay un acuerdo total y absoluto. Y todas las naciones en el fondo están acordando o poniéndose de acuerdo para destruir toda la obra de Dios. En nuestra vida cotidiana, como te estoy diciendo, pues eso es lo que está haciendo. Está queriendo cambiar, subvertir el orden de las cosas y la realidad de las cosas, haciendo un trabajo social increíble. Yo me asombro porque, claro, yo llevo ya muchos años predicando y también muchos años predicando sobre esta realidad, ¿no? de las convocaciones que Dios hace. Cuando las entendí, sorprendiéndome de que no lo hubiera hecho antes. Claro, lo hubiera hecho antes si alguien me lo hubiera explicado, pero nadie me lo explicó porque nadie estaba interesado en las cosas de Dios realmente, sino en celebrar Navidades y Semanas Santas, y ahora se nos ha metido el Halloween y toda basura es admitida, acogida y celebrada y admirada. Bueno, es un error muy grave el que estamos cometiendo como sociedad, de tal manera que, bueno, pues no es extraño que, así como Dios dice en la Biblia que levantó a los caldeos para que disciplinaran a su pueblo Israel, pues a lo mejor esto que os estoy hablando de Rusia es para disciplinarnos a los europeos en general. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que somos santos, ¿sí? No tenemos una coronita alrededor de nuestra cabeza, pero somos santos en el momento que tú le entregaste tu vida a Cristo. Has sido apartado para Él, ¿no? Hemos sido apartados para Él, porque eso es lo que significa santo. Claro, se nos pide que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, entonces mostramos la santidad. Pero sabes que esa santidad es buena, hay que buscarla, pero no te equivoques, porque algunos se confunden y creen que es eso lo que les está dando la salvación. Y que cuanto mejor se porten, se están ganando la salvación. Mira, ese es el error que va a llevar a la mayoría de la humanidad, tristemente, lejos de Dios, bien lejos, porque el Señor va a juzgar al mundo por lo que nosotros apreciamos, valoramos y sabemos sobre su Hijo, lo que hizo, y lo hizo por nosotros, no por Él. Él no necesitaba hacer esas cosas que hizo, de venir y morir y toda esa cuestión. Pero hoy por hoy vemos, no sé si estás un poco al tanto, como Israel sigue en sus planes, sigue avanzando pues en algo que Dios ha determinado. Primero lo sabía y lo determinó,
porque si no es su aniquilación lo que está en juego. Pero nadie entiende eso. Nadie entiende que están defendiéndose para que no los aniquilen, sino creen que son agresores. Vamos a ver, en una pelea, dos opciones: o no haces nada y dejas que te maten, o si te defiendes, pues alguien va a salir herido, ¿no? Y siempre yo procuraría que fuera el otro, ¿o no? Bueno, pero eso nadie lo está entendiendo. Pero fíjate, en Zacarías 14 dice, en el versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Todas. Y en el Salmo 83 dice algo muy parecido, y es que todas las naciones se reunirán, se pondrán de acuerdo para aniquilar a Israel. Tengo malas noticias para ellos. Los que van a ser aniquilados son ellos. No es que me agrade o me deje de agradar, ¿no? Pero es la realidad. Es lo que va a pasar. Porque el Señor dice, confirmará esa situación, y dice, y la ciudad será tomada. Porque pensamos, a veces somos tan amantes de Israel, y lo somos ciertamente, y pensamos que nada va a pasar allí. En este conflicto han muerto unos cuantos soldados, pero fíjate lo que dice la profecía, ¿no? Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, Jerusalén. Terrible. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones. Él mismo va a pelear contra todas esas naciones. Ahora no. Ahora estamos en un punto que define mucho mejor el Salmo 83, donde se mencionan todos sus vecinos de alrededor y ya no se les vuelve a mencionar. ¿Por qué? Se han vuelto buenos chicos de repente y ahora apoyan a Israel. Bueno, ahí están firmando un pacto. Sabéis que Jared Kushner, el yerno del presidente de los Estados Unidos, es un personaje extraño. Mucho cuidado, yo no voy a decir que sea el anticristo, no. Hay gente que lo afirma. No, pero es un personaje extraño. Porque es un judío que por supuesto lo respetan los judíos, pero es que curiosamente también los árabes. Todos los países árabes le tienen respeto a Jared Kushner. Por cierto, su nombre, Jared, significa el que cae o el que baja. Y recuerdo unas palabras, al oír ese nombre me viene a la mente lo que dijo Jesús: vi a Satanás descender como un rayo. Vaya usted a saber. Pero bueno, son cosas y datos que tenemos ahí delante, cosas que nos tienen que poner en guardia, porque ya sabéis que lo único que se nos pide a nosotros en estos últimos tiempos no es que los hijos de Dios formemos un ejército, tomemos las armas y vayamos a pelear a favor de Israel. O mira, te lo pongo mejor, a favor de los cristianos que cada día están muriendo en África. Allí los están matando a nuestros hermanos, los están matando. Y bueno, igual que hicieron en los tiempos de las cruzadas, para nada. Fíjate, nosotros antes teníamos un ejército que defendía a los cristianos. Si alguien tocaba a los cristianos, allí estaban el ejército de los Estados Unidos, que es un país eminentemente, era o es, o no sé, es un lío, cristiano, para defenderlos. Pero ya nadie va a defender a los hijos de Dios más que el Señor. Dura cosa es caer en sus manos, pero cuando Dios permite esas situaciones, siempre hay un propósito que nosotros no logramos entender con nuestras mentes tan reducidas. Porque en la primera época del cristianismo, recuerda que esas cuestiones que ocurrían, y ocurrían terribles, pues al contrario de extinguirlos como pensaban los malos, vamos a llamarle así, creció exponencialmente la iglesia, el número de creyentes. Cuanto más los perseguían, más crecían. ¿Sabes que por eso el emperador Constantino, allá por el siglo IV, que se inventó la Iglesia Universal,
ese concepto de universal tiene un nombre que es católico. Católico significa universal. Se lo inventó él y a partir de ahí cambiaron las cosas radicalmente para los cristianos, para mal. Pero es que estaba asombrado de que cuanto más los perseguían, más crecían. Bueno, posiblemente en África esté ocurriendo eso. Entonces yo no puedo más que verlo, observar, orar por ellos. Pero como es un trato de ellos con Dios, y todos somos sus hijos, los que somos sus hijos, somos hijos, ¿no? Somos sus hijos, los que no, no. Y tal vez es el momento que en África necesitan, o en China, porque mira, allí sí que los persiguen con saña porque es el propio gobierno. En África son grupos terroristas islámicos, pero en China es el propio gobierno, pero no hay manera de extinguirlos, cada vez hay más. En Corea del Norte, por tener una Biblia, puedes hasta perder la vida, pero no importa, siguen creciendo el número de cristianos. Por eso nosotros no podemos juzgar eso. Ahora, lo que no podemos hacer es dormirnos. Dormirnos porque, pues gracias a Dios, nuestra situación es muy distinta. Y tal vez también Dios tiene para nosotros algo importante. Desde luego, cuanto más estamos acercándonos a ese momento, pues tenemos que estar, dice, escudriñarlo todo, ¿no? Y yo me paso la semana escudriñando todo. A veces ya digo, ya, es que no sé por dónde. Y tantas cosas ahora que están ocurriendo, tantas cosas. Porque os hablé de lo que pasa en Europa y un poco de lo que pasa con Israel. Fíjate, recuerda que la fiesta, que es una convocatoria de parte de Dios que corresponde, hay dos eventos. Se llama el Día de las Trompetas, Yom Teruah, pero también es Rosh Hashanah, que para los judíos es el primer día del año. ¿Por qué lo celebran así? Y no cuando comienza el año realmente, que es en abril. Bueno, hay algunas razones, porque ellos reconocen que sí, que estamos a punto de entrar en el séptimo mes, pero lo hacen por otra motivación, que pues hoy si alcanzamos a explicar, así lo haré. Pero el caso es que en nuestro calendario, claro, hoy es 21 de septiembre, pero en el calendario hebreo es 28 del mes de Elul, que es el sexto mes, 28. Como es de 30 días, pues quedan 2 días, que coincide con nuestro día 23. El día 23 comienza el día 22 por la tarde, porque se cuenta de tarde a tarde, no de 12 de la noche a 12 de la noche, de tarde a tarde. Por eso mañana, cuando ya se vaya el sol, comienza el nuevo día. Quiere decir que técnicamente, bíblicamente, comienza el lunes. El domingo, empieza, sí, el domingo por la tarde, hoy por la tarde comienza el lunes. Y el lunes comienza la víspera de una celebración, sabéis, que hemos hablado de ella, que es la fiesta de las trompetas, y además es el primer día, o sea, es el año nuevo para los judíos. Para nosotros también debería ser, pero en abril, y así os lo dije, y así lo consideramos, porque nosotros pues no somos judíos, no estamos participando de las mismas cosas, porque no olvides que hay unas profecías y un plan para Israel, hay un plan para la iglesia de Dios y hay un plan para los gentiles. El confundir eso está confundiendo también la mente de muchas personas y lo mezclan todo y solamente toman lo que le parece bien de un sitio y de otro, pero no, hay cosas claramente que son para los judíos. Mateo 24, pues a ver, nosotros no vamos a salir huyendo a los montes. Hombre, lo tenemos muy fácil porque estamos en un monte, no teníamos que huir sino quedarnos, ¿no? Pero nosotros no tenemos templo, nosotros no tenemos tierra, aunque el Señor nos ha concedido esta tierra donde estamos,
pero no es nuestro objetivo. El objetivo de la Iglesia no es tener tierra. Recuerda a Jesús que dijo, mi ciudadanía no es de este mundo, y la nuestra tampoco, sino estamos llamados al reino de los cielos. Pero Israel sí tienen tierra que Dios les estableció, les asignó, y tienen una herencia que van a recuperar en cualquier momento, ya están en ello, y es física. Nuestro reino no es físico. Nuestra estancia en la tierra, aunque estamos aquí, pero no es física. Nuestra promesa no tiene nada que ver con la tierra. Será cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero ahora no. Nosotros, pues por más que estemos asentados en algún lugar, nunca se nos prometió ninguna tierra. Ninguna. Ahora bien, todo esto, estas señales, estas cosas, esta cantidad de eventos que están rodeándonos en este momento, lo que nos van a llevar es al final. ¿Cuándo va a ser ese final? Pues bueno, Dios lo sabe. A nosotros nos ha dejado detalles y datos suficientes para que estemos bien atentos a lo que está pasando, pero al final, pues Él es el que va a determinar. Pero comienza este periodo el martes, día 23, con un toque de trompeta. Oímos y vemos que hay las trompetas, el sonido, que ya sabes que la clave de esa fiesta no es tocar la trompeta. O sea, no vamos a traer una trompeta cada uno de nosotros y nos vamos a poner a tocar, sino la clave es oír. Oír. Porque cuando suene la trompeta realmente de Dios, el que la oye es el que se va, pero no la va a oír nadie más. Por eso lo que llaman ese rapto secreto, porque es que solo lo oirán los interesados. Los demás no se enterarán de nada, más que de repente van a ir al día siguiente. El compañero de trabajo dirá, ¿y dónde está fulano? Pues no sé, estará enfermo, y pues no ha venido, y así pasará el tiempo y se darán cuenta, porque yo pienso que va a haber una conmoción mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, entre los hijos de Dios siempre lo ponen dramatizándolo en las películas, ¿no? Que siempre el piloto del avión es cristiano y fue arrebatado y el avión se estrella. O multitud de accidentes porque todos los cristianos son llevados y que, hombre, sería mucha casualidad que todos coincidieran en que fueran cristianos y se fuera el chofer, claro, y se estrellan unos contra otros. No sé, eso forma parte de la película, pero sí, realmente va a haber esa desaparición porque el Señor nos va a llevar. Recuerda Juan 14, 1 al 3, dice claramente eso. Dice, yo quiero llevaros a donde yo estoy. ¿Y cómo lo va a hacer? Ya lo vimos, ¿no? Pues en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, lo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso lo dice en 1 Corintios 15. O sea que va a ser un evento que, claro, la gente no se lo va a creer, van a quedar despistados. No les van a explicar, no, era el rapto anunciado. Solamente los que lo sepan. Yo quisiera que todos los que estáis aquí sentados y escuchando, no solamente a mí, sino hay ahora mucho mover sobre eso, pues reaccionaras y nos diéramos cuenta de que esto puede ocurrir y que nos vamos porque tenemos que irnos, porque el Señor nos lleva. Queramos o no queramos, el Señor nos va a llevar. Pero yo creo que todos queremos porque vemos lo que se avecina, lo que viene. Fíjate que yo esta semana, yo creo que Dios me lo permitió ayer, un vídeo hecho por inteligencia artificial de qué ocurriría después de caer una bomba atómica a la hora, a las 2 horas, al día siguiente, a un día, a 10 días, a un mes, a 10 meses. Es aterrador. Claro, eso daría pie a pensar que
la destrucción, esa exterminación, porque, ¿sabes? Al final de todo el periodo de cuánta gente se... Dice ese programa que hizo esa especie de película. Claro, cuando uno lo ve con la Biblia, dice, es que coincide. La mitad de la población. Somos 8.000 millones, algo más, y 4.000 millones van a morir. No digo que el Señor vaya a hacerlo con una explosión nuclear, pero tampoco lo puedo negar. Porque fíjate, sin salirnos de Zacarías, en el capítulo 14, versículo 12. Zacarías 14, 12. Y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos. Zacarías está escribiendo hace 2500 años. Y dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Quiere decir, de pie, como yo estoy ahora. La carne se corromperá, o sea, desaparece. ¿Lo entiendes? Y se consumirá en las cuencas sus ojos, estando de pie. Y la lengua se les deshará en su boca. Es una explosión atómica. Que fíjate, pues me encontré ese vídeo de la inteligencia artificial. Oye, no te emociones mucho con la inteligencia artificial. Yo no lo busqué, me lo encontré. Porque podemos caer en algún error. Pero una de las imágenes es exactamente esa. Inmediatamente que cae en el kilómetro, porque luego lo va dando por distancias. ¿Qué ocurre en los primeros metros, primer kilómetro, a 5 kilómetros, a 10 kilómetros? ¿Cómo va la onda expansiva? Y curioso, cuando yo lo vi dije, uy, Señor, en la primera zona, lo que se veía reflejado en esos dibujos, evidentemente, o hechos por inteligencia artificial, se veía como ¡fum!, se iba la carne y quedaba el esqueleto. Eso está estudiado científicamente, es que es tan rápido y son miles de grados. Miles. El agua hierve a 100 grados y ya quema. Estamos hablando de miles, 3.000, 6.000 grados de temperatura. O sea que es lo que está describiendo Zacarías. ¿Qué sabía Zacarías de bombas atómicas? Bueno, hoy lo que hubieran como contratado como experto en bombas atómicas. Por cierto, los judíos son los mejores, ¿no?, en bombas atómicas, como en todo. Pero él no sabía nada, pero él, la visión que tuvo de parte de Dios es que era como una plaga, y veía que de repente quedaba el esqueleto y todavía no se había caído el cuerpo. Es una realidad. Rusia está provocando a la OTAN. Porque en el momento que responda la OTAN, intercambio nuclear, es la base de ese vídeo. Que en ese aspecto, repito, no creas que la inteligencia artificial va a sustituir la Biblia, no. Pero imagina ese momento en el cual cuando uno lanza y el otro lanza y empieza hasta que se dan cuenta que miles de millones, la mitad de la población, desaparece. Y lo dice la Biblia. Primero, una cuarta parte. Y luego, de esa cuarta parte que queda, un tercio. Da la mitad de lo que hoy, de los habitantes que hoy tiene la Tierra. La otra mitad queda. Porque hay un momento de 1000 años, un día de 1000 años que está pendiente en la tierra, donde Jesús reinará y nosotros con Él. Esto es una realidad expuesta por Dios y que
pues no tiene duda. Y precisamente el equipo, como os dije el otro día, el equipo de gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, lo va a componer no de ángeles. Los ángeles son servidores y claro que van a estar y van a hacer mucha tarea. Recuerda que cuando la Biblia dice que ahora somos poco menos que los ángeles, está indicando claramente que pronto seremos más que los ángeles. Y ellos pasarán a las órdenes, pero de un pueblo, unas personas, seres creados por Dios, ya perfeccionadas hasta lo sumo. Hoy no podríamos hacer eso. En nuestra condición, nuestra carne todavía nos arrastra y no seríamos lo suficientemente justos, ni ecuánimes, ni poderosos para hacer esa tarea. Pero estamos hablando de que de una u otra manera el cuerpo, con lo que ello implica, queda aparte y se renueva. Hay un nuevo cuerpo. Jesús nos lo enseñó con el suyo propio después, en esos días que resucitó, en esos 40 días que estuvo. La verdad que dice bien poco la Biblia, pero suficiente para que no armemos ahí demasiado jaleo en nuestra cabeza. Pero esa realidad no la cree. Hay un chico de Barcelona que está en el redil en este momento. Y me contaba antes de ayer Natanael que tuvo una conversación con él porque le contó que había soñado en 2 ocasiones con el rapto. Dice la Biblia que los jóvenes soñarán sueños y tendrán visiones, ¿no? Eso está ahí, es normal. Y me pareció curioso el sueño que contaba. Claro, el sueño, recuerda, puede estar condicionado por lo que ya conoce, por la información previa que tiene. No sé si él me ha escuchado o ha escuchado alguna vez a Carlos en Barcelona decir que el redil, siento que cuando el Señor nos lo concedió, nos lo dio y así hemos trabajado y lo hemos preparado y el Señor ha permitido que lo preparemos de esa manera, es como un refugio, es como un lugar aparte. Y me resultó muy curioso. No recuerdo bien todo lo que me contó, porque ya sabes, él se lo contó a Natanael, Natanael a mí, y cada uno vamos perdiendo por el camino información, ¿no? Eso es para los que dicen que la transmisión del cristianismo también es oral. Oral, sí. Ahora, solo en esa fila, si yo le digo a este que diga algo, al secreto en el oído a ella y a ella, cuando llega allí, tú no tiene nada que ver con lo que él dijo. Y dicen que es la transmisión oral. Vale. Me pareció curioso que soñó que el redil era un lugar de refugio, que algunos se quedaban allí, porque lo normal es que no vayamos, si eres hijo de Dios, si tienes a Cristo en tu corazón morando, pero algunos se quedaron. Pero veía que todo alrededor se había quemado y el redil no. Y veía que había una barrera, soñaba él, que estoy contando un sueño, no creas que estoy contando doctrina, pero soñó que había una barrera espiritual alrededor, que todo se había quemado en los pueblos de al lado y que la gente de los pueblos de al lado venían diciendo, claro, ellos tenían razón y querían entrar, y me dice en el sueño Natanael que solamente unos pocos pudieron entrar a refugiarse en el redil. Además de lo que nosotros hayamos preparado, siempre tenemos que saber que Dios es todopoderoso. ¿Cuántas veces ha hecho milagros? Por cierto, me encontré con otro vídeo de que contaba los milagros que están ocurriendo en esta guerra. Muchísimos. Claro, eso no lo cuentan las noticias, porque no es noticia para ellos. A pesar de que son sorprendentes, la desaparición de misiles. Solo cuentan los que caen, pero no cuentan los que no caen. Pero hay gente que los ha visto, que venía una oleada de misiles y ¿dónde están? Desaparecieron.
Eso lo puede hacer Dios fácilmente, no le cuesta ningún trabajo. ¿Por qué no los detiene todos? Dios levanta a los caldeos y levantó a los caldeos para disciplinar a Israel. Y todavía no han aprendido. ¿Y por qué sé que no han aprendido? Porque todavía rechazan en su mayoría al Mesías. Tranquilos que eso se va a arreglar. Porque Zacarías, en el capítulo 12, también nos enseña que cuando lo vean, llorarán, se lamentarán, porque reconocerán que sí, Jesús de Nazaret era su Mesías. Lo dice el capítulo 12. Dice el versículo 6. Le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Recuerda Juan capítulo 1, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, sino que lo mataron. Dice el versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Derramaré en el futuro. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto va a ocurrir pronto. Ahora, para nosotros tiene que ser una realidad hoy, porque aquí no estamos jugando a ninguna religión. Esto no es una religión. Esto es tenemos una organización porque tenemos que organizarnos, pero esto no es una religión. Esto es una relación personal con Cristo. Y los que cada uno que la tienen se juntan, nos juntamos. Pero no para estar juntitos creas que ya te has librado. Porque claro, recuerda que la iglesia mayoritaria en España y en Latinoamérica dice que sí, que si te juntas a ellos, también los testigos de Jehová y los mormones, si te juntas a ellos, entonces eres salvo. Si no, no. Aquí no estamos hablando de grupos, ni de iglesias, estamos hablando de personas, no lo olvides. La salvación es personal. Bueno, pero el sonido de la trompeta, que es de aclamación, de alarma, para guerra, para júbilo, para llamar a asamblea. Porque dice la Biblia que al sonar el shofar, nosotros seremos reunidos con él, a llamar a asamblea. Y esto se tocaba en los campamentos de Israel para juntarlos. Sabes que había un grupo de personas muy grande. No sé si es que no les interesa, pero no dicen el número real. ¿Sabes cuánta gente salió de Egipto? 3 millones de personas. 3 millones de personas. Caminando. O sea, no era un juego, no eran 4 familias allí oprimidas, no, 3 millones de personas salieron. Recuerda, incluso salieron algunos egipcios con ellos, ¿no? Pero la mayoría era Israel. Se tocaba la trompeta cuando había que alabar al Señor, se tocaba la trompeta cuando había que declarar una festividad, como las que Dios ordenó. Se tocaba la trompeta, el shofar, hablando de trompeta, es el shofar para reunir a las tropas para la guerra, para pelear, para declarar la victoria, pero el mejor toque era para la proclamación del rey de Israel. Y por tanto ese toque está reservado para la proclamación de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Te voy a contar algo. Estaba dudando, ¿se lo digo o no se lo digo? Porque tampoco lo he confirmado, pero bueno, podemos... Mucho ojo, si no ocurre el arrebatamiento el 23. Yo no estoy diciendo que vaya a ser, pero tampoco te puedo decir que no vaya a ser, ni que vaya a ser ahora. Porque eso sí que está clarísimo que es Dios el que tiene la última palabra. Clarísimo. Porque muchos están apareciendo tantos vídeos. Me he sorprendido porque hace... ¿Cuántos años que predico yo de esto? Cerca de 20 años. Y creo que estaba solo en el paseo. Pero hoy
Estoy sorprendido la cantidad de gente que se ha metido en que sí, las fiestas. Se han dado cuenta que Jesús murió exactamente el día de la Pascua, que exactamente resucitó el día de los panes, de las primicias, que Pentecostés llegó exactamente en el día. O sea, que todo fue exacto en su primera venida y han dicho, hombre, lo que llevo diciendo hace 20 años, ¿será que en su segunda venida va a coincidir todo? Yo pienso que sí. Pero nunca atentaré contra la soberanía de Dios. Él puede hacer lo que quiera. Y si quiere cambiar las normas, las va a cambiar. Ahora, ¿lo va a hacer? Yo creo que no. Porque no juega al despiste. Juega la verdad. Entonces su segunda venida va a ser igual. Pienso. Y claro, su segunda venida, si atribuimos que el otoño, que comienza mañana, por cierto, hoy es el último día de verano, hoy es el último día que me veis ya con esto. Sí. Yo soy muy... el próximo con camisa. Empieza el otoño, y son las fiestas de otoño las que marcan la segunda venida. El otoño es cuando se caen las hojas. No se está cayendo la sociedad. Tú que te gusta observar, ¿no ves cómo pasa como los árboles hermosos en primavera, pasables todavía en verano, y ahora llega el otoño y se quedan en nada? No se está quedando nuestra sociedad en nada. Se está otoñando, languideciendo, entristeciendo. Sí. Fíjate, bueno, son coincidencias. Todo, la verdad que las cosas de Dios coincide y tiene un sentido. Pero bueno, el caso es que cuando se proclama un rey se toca un toque. Bueno, lo decía, esa noticia que no sé si es noticia. Lo he visto 2 veces, pero claro, no he visto a alguien que vaya a ocurrir así. Una sí es noticia. El día 23 se reúne la Asamblea de las Naciones Unidas para cumplir el Salmo 83 y para cumplir Zacarías 14, para declarar el Estado palestino. No lo van a hacer, no lo van a lograr, pero recuerda que aquí dice... Bien, aunque el Salmo 80 dice, aunque se reúnan todos, Dios está diciéndome, es que me da igual. Pero eso va a ocurrir mañana. Mañana. Pero lo que escuché es que esto otro que ya no es noticia porque no lo he podido confirmar. A lo mejor alguien lo puede confirmar, que es espabilado ahí, y lo confirma como que alguien lo ha dicho con su boca. El día 24 tienen preparado, como es la fiesta de las trompetas, del shofar, y está mostrado y demostrado que ha tenido una implicación tremenda, el toque del shofar, porque está en la Biblia y porque cuando Dios dice que se haga es porque hay que hacerlo. Y han ocurrido milagros. ¿Tú te acuerdas de Jericó? Es que es literal. Los que no creen en Dios dicen, bueno, fue una conjunción de vibraciones que al tocar todos y sonar a la vez cayeron, bobadas, ni vibraciones ni conjunciones de nada. Dios simplemente, como se le obedeció exactamente a lo que dijo, tumbó las murallas de Jericó. Yo las he visto, sus cimientos son más anchos, sus cimientos, que este local. Y cayó, pero no por las vibraciones, no, sino por el poder de Dios. Parece ser, si no nos lleva el 23, a lo mejor el 24, estoy haciendo un poco de, podemos verlo. El día 24 está preparado 100 sacerdotes, según dicen, comprobados que son levitas, porque claro, hace 2000 años casi que no tienen templo y fueron dispersos por todas las naciones, comprobados que son levitas, o sea, sacerdotes que son los que pueden tocar ese cuerno de shofar, de carnero que se llama shofar. 100.
Recuerda que hay una realidad, y es que ahora mismo se está tocando la trompeta todos los días durante el mes sexto, que está a punto de terminar, y hay un toque final especial que marca lo que yo entiendo la venida del Rey. Bien, no estoy diciendo que sea, no, porque ya veis, nosotros seguimos con nuestros planes. No es que yo no, si es que lo predico todos los años, claro que lo creo, pero no voy a hacer el ridículo que han hecho algunas sectas de venderlo todo, arruinar a la gente, irse a un monte con unas túnicas blancas. Los testigos de Jehová hicieron eso. Se pusieron unas túnicas blancas y todos esperando ahí, miraban para un lado. No pasó nada. Y no pasó nada. Eso fue en 1919, creo. Por ahí, me hicieron el ridículo espantoso. Nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso. Seguimos adelante. Por cierto, qué bien va el colegio. Qué alegría esta semana verlos. Yo es que los miraba sorprendido y qué bendición tener ahí a esos muchachitos. Pero bueno, os lo digo, aunque me dio instrucciones. Tienes que decirles que hay que comprar un autobús. Y os lo digo, hay que comprar un autobús. Y como siempre digo, ¿y de dónde crees que va a salir el dinero? Tócate así. De tu bolsillo. Ya sabes que yo soy muy claro para eso. Oh, hermanos, vamos a orar. Sí, vamos a orar, pero tienes que pagar. Lo tenemos que pagar entre todos. Dejemos de bobadas espiritualoides. Hay que pagarlo. Y ya tenemos vistos algunos autobusitos, porque claro, ahora mismo ha funcionado muy bien, pero más complejo. A ver, ¿por dónde iba? Que no me quiero despistar. ¿Por dónde iba? Es verdad. Bueno, dice que han reunido 100 sacerdotes para que a la vez toquen el shofar el día 24. Y que han reunido a todos los medios de comunicación, a todos los del mundo, para que eso se transmita y en todos los lugares de la tierra se pueda escuchar. Claro, dice la Biblia, todo ojo le verá. Que Dios puede hacer lo que todo ojo lo vea, pero es que hoy lo tenemos facilísimo. Pones aquí y ya lo ves. Todo ojo lo verá. ¿Será verdad? No lo sé, yo no lo he podido confirmar, ¿eh? Por eso no te digo que el 24... Hombre, vamos, yo voy a estar curioso a ver si es verdad. Si no nos ha llevado el Señor, repito. Porque tiene que ser un espectáculo. 100 tocando a la vez. Claro, el plan es tocar esas 100 veces, pero el último toque, la final trompeta, es un toque especial mucho más largo. Es una tradición, ¿no? Y eso es lo que van a hacer 100 a la vez. Tiene que ser tremendo. Dice que están ensayando, que han ensayado, llevan mucho tiempo ensayando. Hoy he mirado a ver noticias, planes o previsiones de Israel para el día 24, no he visto nada. Pero eso, bueno, imagínate que sea así, qué bonito. Por lo menos como va a ser espectacular. Pero yo sé que cuando suena la trompeta, no es un instrumento musical, es una herramienta de Dios para su bendición. Amén. Y como la bendición es oírlo, no solamente tocarlo, claro, para oírlo alguien lo toca, pero la bendición nuestra es escucharlo, pues imagínate, tener ahí esa bendición, ¿no? Estaremos curioseando, ¿verdad? Día 24. Yo si eso lo mando por las redes si encuentro algo más, porque hoy no lo puedo confirmar. Ahora bien, hay otro aspecto que el año pasado ya me causó inquietud. Supongo que ya estaremos claros, no todos quizá, pero la mayoría, en que el 24 de diciembre no nació Jesús. Esto ya lo saben hasta los paganos. En serio.
Los cristianos parece que no nos enteramos mucho, pero los paganos sí. Bueno, que no nació el 24 de diciembre, ni mucho menos. Bueno, tengo aquí una información que podíamos elaborar y desarrollar, pero de las cosas del Señor. ¿Cuándo, en el orden de la creación, cuándo fue creado el hombre, el ser humano? ¿En qué día? Sexto. Estamos en el sexto mes. Ya tenemos ahí algo que empieza como a querer encajar. Sexto mes. Lo cierto es que en Jesús se cumplió todo. Y dice la Biblia, porque claro, esto yo no me lo saco de la manga, primero que no llevo, ¿no? No me lo saco de la manga ni del bolsillo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 en adelante. Ahí lo tenemos. Oye, está cogiendo una práctica Benjamín increíble, ¿eh? Antes venía temblando, pastor, me da el guión, porque... pero ahora ya domina el asunto, así me gusta. Claro, si le hubiera dado el guión, estuviera perezoso. Como no se lo doy, tiene que espabilar. Así es como se aprende. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pues ya sabemos de quién está hablando, de Adán y de Cristo. Mas lo espiritual no es primero. Claro, pues primero nació dentro de nuestro ámbito, porque claro que es primero porque Cristo ha existido siempre, pero está hablando de nuestra creación, de nuestra realidad aquí en la tierra. Lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, y así fue el orden de la creación. Primero se preparó la figura en la carne, eso, y luego se sopló. O sea, primero lo material. No es que sea lo primero lo material, porque nuestro problema grave es que ponemos lo material en primero. He tratado de explicar un poquito de economía en estos días pasados, porque es importante, porque nos apartará de lo material y nos acercará a lo verdadero. No entiendo cómo la gente rechaza el plan financiero de Dios todavía, ya os lo dije. Porque plantean en internet, es que ponen como obligatorio el diezmo. Yo no he puesto obligatorio el diezmo. ¿Alguien me ha escuchado a mí que sea obligatorio? Te he explicado los beneficios. Te he explicado que es el plan de Dios. ¿Y tú lo rechazas? Pues allá tú. Nosotros no lo hemos rechazado. Lo hemos acogido con cariño, y aunque no tengamos vacas que pasar debajo de una vara, porque, claro, es que empiezan a hablar de la vara, de las vacas. A ver, es que ahora no es eso, ahora tenemos nuestra economía bien definida. Y yo no rechazo el plan financiero de Dios. ¿Que puedo hacerlo? Claro, o sea, hay mucha gente que lo hace. Pero no lo aconsejo yo. Y yo no digo... es que pecas si no diezmas. No, yo no he dicho eso nunca. Te he explicado, pero creo que con mucha honestidad, claridad y hasta a veces con un poco de, así como soy yo, es lo que es el diezmo. Y que es robarle a Dios. ¿Qué te voy a decir? Es lo que pone la Biblia, ¿te quieres que te diga otra cosa? Es robarle a Dios. Pero ya tú si le robas o no. Es un problema tuyo. No vas a poder alegar que no lo escuchaste en esta iglesia. No, es que no sabía, no me dijeron. Habrá iglesias que podrán ponerle esa excusa al Señor, ¿eh? Es que no sabía porque no me dijeron. Porque no dicen ni pío. Pero aquí no. También nos va un poquito mejor. Con la bendición que perdura. Porque hay una bendición así que se la lleva el viento. La que perdura. Porque nosotros queremos hacer el plan de Dios. Pero bueno, ¿por qué estábamos hablando de esto? Porque el alejarnos de lo material es lo correcto. Pero aquí, en el orden de la creación, primero es lo material y luego lo espiritual. Mas lo espiritual, dice el versículo, el cual... A ver, vuelvo otra vez.
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra, es evidente, terrenal. El segundo, Cristo, que es el Señor, es del cielo. Clarísimo, ¿no? No hace falta interpretar nada. Dice, de la misma manera, o sea, cual el terrenal, tales los terrenales. Nosotros tenemos la parte terrenal, carnal, que somos de la tierra. Y cual el celestial, también los celestiales. Por eso el Señor, cuando enfrenta a Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo. Otro nacimiento. Claro, él creía, caramba, ¿y cómo hago ya, siendo de más de 60 años, para volver al vientre de mi madre? Claro, el Señor se lo explicó, no, es del Espíritu. ¿Del agua ya naciste? Líquido amniótico. Ahora es del Espíritu, que tienes que nacer. Y él comprendió. Sabemos que lo comprendió porque siguió a Jesús. Entonces, tenemos las dos naturalezas. Tristemente, puede más todavía la carnal, la material, la de la tierra, que la otra. Pero no significa que no lo tengamos. El que tiene al Hijo, ¿qué dice? Tiene la vida. El que no lo tiene, no la tiene. O sea, esas son las verdades incuestionables y que no podemos olvidar. Si tenemos que llevar velo, no llevar velo, pintarnos o no pintarnos, esos son detalles que de verdad no afectan a la salvación, para nada. ¿Cuál es lo triste del asunto? Que los que tales cosas hacen, creen que sí. Te cuento otra cosa. Un pastor se dedicó a preguntarle al GPChat este. Yo ni lo he descargado. No, Chat GPT. ¿Cuál es la mejor iglesia? Chat GPT. Y ¿sabes? Empezó a dar de las 10. Dice, estas son las 10 iglesias, y comenzó por abajo. No te lo voy a comentar. Porque lo sorprendente es que cuando llegó a la última, había unas premisas que tampoco me acuerdo muy bien, por eso y además no quiero extenderme mucho más. Pero tenían que cumplir una serie de premisas para ser una iglesia lo más bíblica posible. Sorpréndete, terminó siendo los adventistas del séptimo día. Ese pastor que hizo la averiguación y yo también me quedo sorprendido. Porque lo importante para un adventista, y ojo, con todo el cariño y respeto, es el sábado, no es Cristo. Porque precisamente cuando hablas de Cristo, su doctrina es muy buena, pero, Cristo no, si es domingo. Nosotros estamos condenados para ellos, porque nos estamos reuniendo el domingo. Pero literal, no creas que te estoy exagerando nada. Porque solo se salvan los que guardan el sábado. A ver, solo se salvan las mujeres que no se pintan. Las que se pintan no se salvan. Pueden tener a Cristo, pero eso no les importa. Es importante es que se han pintado. ¿Me entiendes? La degradación del Evangelio, la pérdida de la sustancia del Evangelio. Yo entiendo que si alguien tiene a Cristo, si tiene la presencia del Espíritu Santo, hombre, no va a hacer esas cosas. Cuando uno recibe a Cristo, es redarguido, y redarguir no es acusar. Redarguir es sentir esa cosa, oye, mira, me he visto como una fulana, no me siento bien, me voy a cambiar de ropa y me voy a poner una ropa decente, eso sí, pero no al revés. No por cambiarte de ropa vas a ser salvo, sino que un salvo, el que tiene el Espíritu Santo, ya no se siente bien con lo mismo y ya se ve en el espejo y dice, uy. Toda la vida se ha visto maravillosa siendo una especie de chorizo embuchado.
A ver, después de cierta edad, señoras, lo que no parece es un botillo de Ponferrada. ¿Has visto un botillo alguna vez? Sale un hueso, pero embuchi. No. Solo por eso ya un poco de higiene, ¿no? Pero es que uno se siente mal. Y el borracho no se salva porque deje de beber, sino de repente cuando tiene el Espíritu Santo, a lo mejor se enfrenta con una copa y dice, la verdad ya no me gusta. Porque, ¿qué prometió el Señor? El que cree en mí, como dice la Escritura, aclara, de su interior correrán ríos de agua viva. No te lavas desde el exterior, sino que cuando tú eres realmente hijo o hija de Dios, de tu interior, aborreces eso. Ya no te gusta, ya sabes que es malo. No te deleitas en ello. ¿Me explico? No es porque la iglesia diga, aquí no sé... Bueno, hombre, si viniera alguien con unas pintas demasiado exageradas, tendríamos que decirle, mire, por favor, no va a entrar. No porque sea una norma de la iglesia, sino porque me parece una provocación y no la vamos a admitir. Pero uno se da cuenta. Es que el Espíritu Santo te ama y te dice. Un poco la lucha que tenemos ahí en los campamentos con las jóvenes. Recuerdo que el año pasado hubo que decirle a una chica que se volviera a su casa. Es que iba literalmente la parte de atrás del bañador sí que lo podías meter por una aguja. Sí, niña, no, se le explica, pero claro. En fin. El caso es, esto celebra, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Terrenal, celestial. La razón por la cual el primer día de Año Nuevo, vamos a llamarle para los judíos, es porque están celebrando el cumpleaños de Adán. En el sexto día, sexto mes. Por eso lo hacen el séptimo mes, no por otra cosa, porque ellos no son ignorantes. ¿Por qué celebran, podríamos decirle, el cumpleaños de Adán? Cuando Dios creó al ser humano. Entonces, si el primero fue creado en esta época, ¿qué pasa con el segundo? Porque se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros. ¿Cuándo nació? En esta época, rotundo. Yo he pensado mucho tiempo que era el 15 del mes séptimo, que este año cae el 1 de octubre de nuestro calendario, pero del hebreo es el 15 del séptimo mes. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, que tabernaculizó, o sea, habitó, y un tabernáculo, recuerda, son unas ramas para que nadie se crea que ahí va a vivir toda la vida. Y esto no es para toda la vida, todos nos morimos, 70, 80, 100 años. Por eso la figura del tabernáculo es tan frágil para que sepamos nuestra condición. Sí vamos a recibir, recuerda, un cuerpo que ya no será un tabernáculo. No. Va a ser permanente, y fuerte, incorruptible, indestructible. Pero ahora es totalmente vulnerable, como un tabernáculo. Bueno, nace Jesús. Las razones del el 24 de diciembre son absurdas. Fácil de desmontar si crees en la Biblia. Simplemente por un orden sacerdotal, sabes que cuando Zacarías estaba sirviendo en el templo, él era de la orden de Abías, que tenía el octavo turno,
y que él lo desarrollaba porque como eran 2 semanas, lo tenemos que dividir entre 2, o sea, el octavo turno le tocaba el cuarto mes. El cuarto mes viene a ser nuestro junio o julio, y ese turno de servicio, recuerda Zacarías que ocurrió. El ángel se le aparece y le dice: vas a tener un hijo, porque su mujer era estéril, Elizabeth. Avanzamos un poquito más, muy rápido en la historia. En el cuarto mes, más 6 que llevaba Miriam, nos encontramos que en el 10º mes, que coincide más o menos con diciembre y enero, los 9 meses de gestación de Jesús, que fue en esa época, 6 meses de María, la va a visitar porque ya estaba embarazada, le sumas 9 meses y llegamos al 7º mes, el que comienza pasado mañana. 7º mes. Entonces, a ver, ya tenemos ahí una pista. Si lees, y te lo vas a leer en casa, Lucas 2, del 8 al 20, nos relata el tema de los pastores y cómo allí estaban, y hubo una fiesta, bajaron ángeles, sonaban, y hubo gran algarabía, porque la trompeta también está relacionada con ese tema de la algarabía, ¿no? Del sonido de las trompetas, de la fiesta. Recuerda, una de las cosas era, de los nombres de esta fiesta, era la coronación del rey. Pero para coronar al rey primero tiene que haber nacido, y nació como ser humano. Y como ser humano, yo pienso, no te voy a decir esto es categórico, yo pienso que nació el primer día del 7º mes. Antes él pensaba que era el 15, ahora ¿por qué pienso que es el primero? Porque él es el primero y el último. Entonces las primicias son siempre para él. Y solo te voy a dar unos detallitos. Como este día habla de la creación de Adán en el 6º día, y es la luna nueva, quiere decir que no hay luna y las noches son más oscuras. Hoy tenemos luz, pero cuando no había luz las noches eran oscuras, muy oscuras, sobre todo si estaba nublado en esta época. ¿Qué dice Juan, el Evangelio? La luz vino al mundo y la luz resplandece en las tinieblas. Las tinieblas no es cuando hay luz, es cuando no hay luz. Entonces me encaja muy bien que Jesús naciera en medio de la oscuridad, porque cuanto mayor es la oscuridad, recuerda, la oscuridad no existe, es la ausencia de luz. La mínima luz alumbra mucho más y resplandece mucho más, porque la gloria de Dios, dice, ha resplandecido sobre nosotros en medio de la oscuridad. Oscuridad que está marcando la existencia de esta humanidad. Lo que ha pasado en esta semana, la semana pasada, ¿recordáis? Es que buscarle sentido a lo que está ocurriendo no lo tiene, no lo tiene. Es odio, es aversión. ¿Qué tiene que ver unos ciclistas de Israel en la Vuelta a España? Ya veis lo que pasó. Yo no voy a entrar ahí en enfatizar más eso, si lo sabéis muy bien, ¿no? Pero sí tenemos que ver más allá. Y ese más allá, recuerda, en el año 323, 4 siglos después de Cristo, se establece un sistema, unas normas coincidentes con el culto babilonio. Declaran que Jesús nació el 24 de diciembre. En realidad, ellos, los satanistas, y todos están en el paquete, el 24 de diciembre lo que celebran es el nacimiento de Tamuz,
que es el hijo de Nimrod y Semiramis. Nimrod y Semiramis. Ahí hay una historia que no os voy ahora a contar de algo espiritual. El caso es que Nimrod, que era un guerrero poderoso y creían que era inmortal, lo mató una fiera. Un oso, un león, lo mataron. Punto. Pero eso, oye, parecía un Pedro Sánchez. ¿Qué se inventó la mujer para quedarse en el poder? Fíjate, eso lo estoy pensando ahora. Que era un dios. Así lo trataban. Bueno, no estoy diciendo nada exagerado. Recuerda que los egipcios, ¿qué creen que era el faraón? Un dios. Era un dios. Y que partió, y ella se quedó embarazada y dio a luz un hijo. Le puso por nombre Tamuz. Y esto sí que está comprobado por la historia. Nació el 25 de diciembre. Y es una réplica, una copia. Es más, esa diosa que ella, claro, se convirtió en diosa, la esposa del dios es diosa, ¿no? Todas las esculturas, y esto lo podéis ver, porque ahora tenemos la ventaja de que no se puede mentir. La diosa Asera, Astarter, Artemisa, Semiramis, que fue la primera que apareció, y su representación figurativa es una mujer con un niño en brazos. Pero no es Jesucristo, es Tamuz. Es Tamuz. Bueno, de ahí viene toda esta historia y todas estas cosas. Pero, ¿qué ocurrió? Te lo resumo. Llega se da cuenta de que a pesar de que mataban cristianos, cada vez había más. Entonces, un emperador que, bueno, no es que fuera muy inteligente, pero un poco más que los otros, dijo, aquí hay algo raro. Entonces, en vez de matarlos, me voy a aliar con ellos. Y convenció a un grupo de líderes cristianos corruptos o poco informados y les dio esos grandes templos. El de Apolos, de Jesucristo. El de Zeus, el Dios Padre. De Semiramis, Artemisa, Astaret, como se llamara ahora, la Virgen María. ¡Hala! Ya está arreglado. Y se lo tragaron. Claro, los creyentes, la verdad, ya sabes que sube por la escalera y las mentiras por el ascensor. Eso se fue diluyendo, y todo el mundo está convencido del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, y eso es la mentira más gorda en cuanto a su nacimiento. Pero todo esto que estamos hablando no va encajando. ¿Es que sí? Yo te estoy afirmando, tendría que ser muy viejo, haber estado allí hace 2000 años. ¿Que fue allí porque yo lo vi? No. Pero es que es coincidente, cuadra con la verdad. Y te lo comento de pasada para que no creas que vamos a hacer una fiesta el 1 o el 15 o entre el 1. No vamos a hacer ninguna fiesta, porque por más que escudriñes la Biblia, nunca encontrarás que se celebre el día de nacimiento. No que no se comunique, sino que se celebre el día del nacimiento, porque la celebración viene de esa historia que te he contado de Nimrod con Semiramis y Tamuz. Ellos sí celebran el nacimiento, pero la Biblia, ¿qué celebra? El resultado. Mejor es el día de la muerte que el del nacimiento. Hay que nacer primero, pero no es para celebrarlo. ¿Qué ha hecho un niño que acaba de nacer? ¿Qué méritos tiene? Nada. Ahora, cuando muere una persona que ha hecho una gran obra por la humanidad, ahí sí hay que celebrar, porque ya hemos visto lo que ha hecho. Bueno, ese es el concepto bíblico. ¿Qué ocurre? Los cumpleaños. Bueno, no voy a hablar mucho de eso porque esta mañana ya estoy cantando. ¿Quién cumplió años, por cierto? Que le cantaron ahí. David Fajardo. Yo te digo,
El mío también, no dice nada la Biblia de eso. No lo condena, mucho cuidado. Por eso yo tampoco quiero ser un ogro con respecto a eso, no lo condena. En la Biblia no dice, si celebras el cumpleaños, te vas al infierno. No dice eso. Solo te digo que en la Biblia no se celebra. Igual que el diezmo, yo te informo lo que es. Pero no te prohíbo, ni te obligo, no puedo. Todavía estoy en el cuerpo mortal. Si tuviera el otro, a lo mejor sí. El cuerpo es indestructible. ¿Sabes que esa idea de Superman y de todo eso viene de la Biblia? De cristianos que se imaginan ese superhombre. Entonces hicieron historias para niños, que hoy se han convertido en grandes series, pero eran cosas para niños, para que enseñarles en la escuela bíblica lo que era un superhombre, el hombre que iba a hacer Cristo. Claro, a uno se le despistó y le puso los calzoncillos por fuera. Es Superman. No entiendo por qué lleva los calzoncillos por fuera todavía, pero es la cultura americana, ellos son un poco raros. Pero ya vamos a terminar en esta mañana. El único nacimiento correcto es el espiritual. El único que sí debemos recordar y no olvidar nunca es el nacimiento espiritual, el día que nacimos del Espíritu. Lo acabamos de ver en la Biblia. Comparando los dos, y el segundo Adán es Cristo, y fue un hombre perfecto. Él sí fue santo en toda su manera de vivir, no nosotros. Pero una de las cosas que tuvo que hacer es que en la carne redimirnos. ¿Qué significa eso? El que no se lo cree no se lo va a creer nunca. Que por su muerte la raza humana no se va a exterminar. Porque hubo uno que sí cumplió, que sí logró el objetivo. Uno solo. Hace 2000 años. Y ese uno es tan amplio, generoso y maravilloso, lleno de amor y de misericordia, que dijo, el que en mí cree, y creer en mí no es creer en el nombre, que ni siquiera sabemos. Yo a veces le digo, Señor, ¿quieres que te adoremos? Es que ni siquiera sabemos cómo te llamas. Unos que Yahweh, otros que Jehová, otros que Adonai. Un lío con el nombre, o sea que no hay una... Esto es así. Quiere decir que no es lo importante. No es lo importante. Y ese hombre, como hombre, Cristo como hombre, en él coexistían las dos naturalezas, ahora en nosotros también. Pero porque hemos sabido, con tu mente, lo que dice la Biblia, lo hemos aceptado como una verdad, y eso es la semilla que ha hecho que nuestras vidas empiecen a florecer. ¿En qué manera empiezan a florecer? Pues como te dije antes, las cosas que antes aceptabas, ahora ya no las aceptas. Las cosas que antes no le dabas importancia, ahora las ves a la luz de la palabra y la luz del Espíritu y dices, esto no. Porque lo maravilloso es esta vida que el Señor nos da. Pero es que la noticia de estos días es que solamente los que han hecho eso van a ser recogidos. Los otros no. Pasarán por la gran tribulación. Pero si es un cristiano de 30 años, pasará por la gran tribulación. Te aseguro que no entera. No va a estar 7 años. Pero no apreció, no es lo mismo no apreciar que despreciar.
Porque ambas cosas ocurren. Hay gente que desprecia directamente a Cristo. Pero no apreciarlo es no darte cuenta del valor, de la importancia, de la relevancia que tiene Él. Y por eso yo insisto hace mucho, no trates de añadirle nada, y mucho menos de quitarle a su salvación, porque Él es el que la hizo. Él fue el hombre perfecto. Pero repito, con su amor y generosidad nos la entregó a nosotros. Si crees en mí, como dice la Escritura, no como me imagino, no como me invento, no como me parece, sino como dice la Escritura, correrán esos ríos de agua viva y tendrás al Hijo y por tanto tendrás la vida. Los demás, por desprecio o por no aprecio, han dicho la sangre de Cristo no vale. Unos porque quieren, por ejemplo, ¿sí? Yo, los adventistas conozco a algunos, son simpatiquísimos, buena gente. Han puesto el sábado por encima de su sacrificio. Lo lamento. No nos vamos a ver ahí arriba. Si siguen pensando eso, no nos vamos a ver. Ahora ellos, fíjate, a lo mejor el ChatGPT tiene razón en cuanto a la doctrina, son mejores que nosotros. Y cuando vean lo que pasó, lo que puede pasar pasado mañana, puede, ellos van a recapacitar. Caramba, hemos puesto una festividad dicha por Dios, como motivo de condenación. ¿Qué significa eso? Que por tanto, si es motivo de condenación es que no es de salvación el sábado. ¡Qué torpes! Y dirán, y ese puntito que les falta, creerán ya. Pero se siente mucho. Ahora es su propia sangre. Ahora es el derramamiento de su sangre, porque el anticristo los va a matar. Eso es evidente. A todos. Y otros muchos carnales, incrédulos, que aunque vienen a la iglesia, lo son, pues estarán en esa situación. Y no creyeron, no apreciaron y no entregaron su vida a Cristo.